Bueno, iniciamos ahora un nuevo tramo de la jornada Quo Vadis, donde vamos a abordar uno de los aspectos más dolorosos de la Argentina, y es el que tiene que ver con la situación social, con la situación de exclusión y de pobreza que vive un amplio sector de la sociedad argentina. Vamos a escuchar a una autoridad en esta materia, a Agustín Salvia, que nos hablará sobre la historia y actualidad de la realidad socioeconómica y el escenario que ha planteado la pandemia, además de abordar algún aspecto vinculado a la propuesta de un Consejo Económico y Social en la Argentina. Salvia no necesita presentación, digamos solamente que es sociólogo, investigador del CONICET y director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Pero es, más allá de sus cargos y títulos académicos, referente de un valor escaso en nuestro país, el de los datos rigurosos, neutrales y confiables. Salvia y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA han sido una reserva de confianza para medir la temperatura social de la Argentina. Y eso lo convierte no solo en una autoridad profesional y técnica, sino en un referente ético. A continuación vamos a escuchar entonces el panorama que él tiene para darnos. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias, Luciano, amigos y amigas. Bueno, un gusto, un placer estar nuevamente en Quo Vadis compartiendo investigaciones, resultados de investigación y reflexiones. Y la convocatoria que se me hizo me parece muy importante. Vivimos en una Argentina que efectivamente es pobre estructuralmente. Es un país subdesarrollado y viene siendo afectado por el subdesarrollo de manera sistemática desde hace varias décadas. El fenómeno nuevo con el COVID. El COVID lo que ha venido a hacer es desnudar o agravar y desnudar parte de la problemática. Argentina es un país heterogéneo, estructuralmente heterogéneo en lo productivo, en lo regional, en lo social, y no solo heterogéneo, sino al mismo tiempo fragmentado, fuertemente desigual. Y lo que ha venido haciendo la pandemia en este caso es justamente agravar estas situaciones. Es decir, las medidas de política de aislamiento han producido un shock sobre una situación que ya era crítica en los últimos 2 años en materia de estanflación, pero también de estancamiento en los últimos 10, y eventualmente de crisis cíclicas y periódicas que tienden cada vez más a producir mayor destrucción de capacidades productivas y expulsar recursos humanos necesarios en materia de fuerza de trabajo que podría volcarse a la riqueza, a la creación de valor, y con eso justamente recibir una remuneración digna y a partir de ahí también invertir en su propio progreso humano, en su vivienda, en su educación, en su salud. La pobreza va generando mayores demandas al sector público para que éste venga a cubrir a través de los programas sociales o la asistencia pública de distinta naturaleza, estados de su ciudadanía y de su bienestar. La asistencia social no alcanza para cubrir los niveles de bienestar que pueda requerir una población para progresar en materia de desarrollo humano e incluso de integración social. Por lo tanto, las claves de este proceso tienen que ver con la producción, tiene que ver con la inversión, tiene que ver con la creación de empleo. Hoy, si hay una prioridad post-pandemia, es justamente cómo creamos empleo. Algunos datos para ilustrar el punto de partida. Seguramente teníamos pobreza del 38%, 35% en el semestre del año 2000, del último semestre del año 2019, 38% en el último trimestre del año pasado. Hemos caído seguramente a niveles que tienen como piso un 45% de pobreza y seguramente como piso un 50% de pobreza en el conurbano bonaerense. ¿Bien? Entonces, esta situación nos lleva a que efectivamente estemos afectados por una situación de desempleo que está acompañada de 15% seguramente de tasa de desempleo, de otro 15% de población informal que está en situaciones de subocupación. Hoy calculamos que más de 1 millón de personas está afectada por haber caído en la situación de desempleo o de precariedad laboral en el actual contexto. Pero si miramos un poquito hacia atrás, el punto es que ya teníamos un 45-50% de la población en la economía informal. Entonces, no es que es nuevo el fenómeno de la pobreza, de la marginalidad y la exclusión. Estamos teniendo un modelo económico-social que no incorpora el conjunto de las capacidades de producción de riqueza y de valor. Ya Martín Rapetti y Luis Rapaport seguramente entrarán a explicar las causas estructurales desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista político, acerca de estos factores. Ahora, ¿por qué entonces un Consejo Económico Social? ¿Qué viene a ser un Consejo Económico Social en este contexto?
En realidad un Consejo Económico Social es importante en este contexto porque justamente nos convoca a poder encontrarnos ya no para discutir la coyuntura, no para discutir esta nueva crisis o la anterior situación recesiva o la crisis de hace 5 o 6 años, sino un Consejo Económico Social que nos convoca en clave política a pensar los diagnósticos necesarios, ajustados, claves y objetivos que enfrenta un país que está sometido a un desarrollo de su desarrollo en forma permanente, y a generar acuerdos institucionales capaces justamente de crear esos mecanismos de regulación. Hay que encontrar ecuaciones redistributivas en términos federales, en términos sectoriales, en términos sociales, capaces de potenciar nuestras capacidades productivas, porque son enormes. Enormes en términos de sus recursos naturales, enorme en materia de capital humano de ingeniería para el desarrollo, y enorme en cuanto a la fuerza de trabajo que está disponible, más allá de la educación y el capital humano que hay que volcar en ellas, enorme en cuanto a las capacidades de esa población a la producción y a volcar a la producción de riqueza para que esa misma sociedad salga de esos niveles de pobreza estructural. Ahora, ese acuerdo económico social, ese pacto, no puede durar una coyuntura, no puede ser una foto para un momento, no puede ser el escenario político partidario para un proceso electoral, no puede ser el punto de partida y de cierre de una demanda social o política puntual. Tiene que ser un mecanismo instituido, integrado a la vida política, económica y social de nuestro país. Ahora, si esto es la importancia que tiene un Consejo Económico Social, ya como una herramienta estratégica para planear el desarrollo, para brindar horizontes de desarrollo, para fijar reglas claras en materia de política de Estado que permita que los actores económicos regulen sus estrategias de inversión y desarrollo, pero al mismo tiempo lo hagan en clave redistributiva, creando empleo, multiplicando empleos en la economía social, en la economía informal, en la pequeña y mediana empresa, creando más exportaciones, pero también más mercado interno y mejores remuneraciones porque aumenta la productividad, porque incorporamos más tecnología, ciencia y desarrollo volcado a la inversión. Todas estas claves tienen que ser incorporadas en un debate mucho más estratégico que el de una coyuntura, no para fijar precios y salarios en la actual coyuntura de crisis, sino para fijar horizontes estratégicos y reglas de juego claras en función de ese objetivo. Ahora, cuando nos ponemos a pensar desde el punto de vista científico en estos temas, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no lo venimos desarrollando esto en la Argentina? No ahora, no en esta coyuntura post-pandemia que podría haber sido una oportunidad, pero tampoco antes. No lo hicimos en anteriores crisis. Y vamos relegando esta pieza institucional o político-institucional para programar un plan de desarrollo distinto porque le vamos atendiendo prioritariamente las coyunturas y no atendemos lo importante y lo estratégico. Eventualmente tenemos que tener políticas de emergencia post-pandemia, pero al mismo tiempo ya tendríamos que estar elaborando un plan estratégico de desarrollo. Y esto no es la imaginación de un gobernante o de un ministro de Economía. Hay campos científicos, hay experiencias en materia de política económica, hay campos de experiencia en la materia de desarrollo económico de distintos sectores que tienen que ser convocados para pensar esta estrategia y acordar esta estrategia. Ahora, no lo hemos hecho. Y hay una clave por lo cual no se ha hecho. Y esa clave es porque estamos atravesados por una grieta. Pero ya no es la grieta en campo industria, mercado interno, mercado externo, blancos, azules o colorados. Pasa a ser una grieta mucho más importante, que es la grieta de que la clase política, la dirigencia política y diría también económica y social, no está a la altura de las circunstancias, no ha estado a la altura de las circunstancias, porque una condición necesaria para que un Consejo Económico Social aborde problemas estructurales y ofrezca soluciones estructurales, lineamientos, pero también reglas de juego para un país distinto, para proyectar un país distinto, tiene como condición necesaria no acuerdos corporativos, sino acuerdos políticos societales. Requiere de que se encuentren los distintos para pensar en lo que tenemos como problema común. Y ese pensar lo distinto implica convocar al arte de la política. Implica que la política se tiene que poner en juego justamente para llevar adelante mecanismos regulatorios, políticas de desarrollo, pero no que nazcan también de la imaginación de los políticos, sino que los políticos tienen que abrir el paso. El acuerdo político tiene que ser el paso y la condición previa
para que los actores económicos y sociales se puedan reunir y sepamos que podemos fijar reglas estratégicas con un proyecto sustentable de desarrollo. Ahora, en este contexto, la dinámica es más complicada que la que teníamos hace 2 años. Y hace 2 años era más complicada la situación que teníamos hace 10. Y hace 10 era más complicada que la que teníamos incluso antes de la crisis de 2001 y 2002. Más allá de que el país ha seguido creciendo, se ha seguido motorizando, el desarrollo productivo del sector agroindustrial ha sido extraordinario, ha hecho una revolución copernicana en muchas dimensiones y tiene hoy una fuerza vital para seguir desarrollando y aportando divisa y trabajo al país. No es suficiente. Porque mientras eso ha venido ocurriendo, también era un país que se ha venido atrasando, un país que se ha venido relegando y que en todo caso hoy demanda todavía más programas sociales de asistencia porque no tiene los trabajos que requiere ese mercado interno, esa familia para poder progresar con su propio trabajo. La clave va a tener que ser también no solo un acuerdo productivo para el crecimiento, sino también un acuerdo redistributivo para un desarrollo integral, para un crecimiento con distribución social. Pero no distribución de programas sociales, sino distribución de capitales capaces de crear empleo en la pequeña y mediana empresa e incluso hoy en la economía social. Un Consejo Económico Social entonces implica algo más, y digo, cierro con esto, que un acuerdo de precios y salarios para una coyuntura, para una emergencia, requiere de acuerdos institucionales, político-institucionales de mediano y largo plazo. El desafío para convocar esto y para que esto se haga viable es de la política y de una sociedad que lo reclame, de una sociedad que reclame ese tipo de políticas. Y ahí entonces que las organizaciones sociales y económicas es muy importante que estén sentadas en la mesa, reclamando, en una mesa en donde esto se esté reclamando, no salir de la mesa, estar en la mesa para reclamar justamente una política de Estado distinta que nos lleve a resultados distintos frente a la calamidad y frente a esta parálisis histórica que hemos venido teniendo en las últimas décadas. Muchísimas gracias, doctor, ha sido muy claro. Bueno, y vamos a abrir un espacio de preguntas para completar un poco esta perspectiva. Una primera pregunta es, acá dicen, suponiendo que empezáramos hoy a aplicar las políticas correctas, ¿cuánto tiempo llevaría combatir la pobreza en la Argentina? Si hoy tenemos pobreza del 45% en el marco de la emergencia, podríamos pensar que en realidad hemos venido manteniendo un piso de política de pobreza del 30% en términos casi estructurales. Podríamos haber dicho 25, pero eventualmente estas crisis últimas de los últimos 20 años nos está llevando a este piso de 30%. Un crecimiento del 2% anual que obviamente no tenga claves redistributivas y claves de un desarrollo integral, sino que solo esté focalizado en los sectores de ventajas comparativas, solo permitiría recuperar empleos de no subsistencia, empleos que salgan de la pobreza, a las nuevas capas de jóvenes que todos los años ingresan al mercado de trabajo, de 150.000 personas que se ingresan o se incorporan al mercado de trabajo. Incluso una tasa del 2%, con los niveles de tecnología que hoy se están manejando, no podrían estar generando el empleo que permite que justamente 4 o 5 millones de desocupados estructurales y 2 millones seguramente de población inactiva, sobre todo mujeres o de jóvenes que hoy no salen al mercado de trabajo porque no tienen incentivos, no hay empleos para esta población, no hay empleos de marginalidad o hay empleos de autoexplotación, pero no hay buenos empleos. Si ese 6 millones de personas que requieren un empleo no lo tendrían. Tendríamos que sostener programas sociales para esa naturaleza y mantendríamos una población en la pobreza. Lo que requerimos es crecer a ese 2%, pero a ese 2% o más, si es posible, con políticas redistributivas que orienten a mejorar el empleo y a crear empleo en la pequeña y mediana empresa y en el sector informal y en la economía social. Tenemos que tener ese componente. Con ese componente, en 10 años, podríamos llegar a tener pobrezas del 12%, a esta altura, entre el 12 y el 15%. 10 años, con una dinámica de crecimiento del 2 o 2,5%, pero en clave de un programa integral de desarrollo.
Si solo dejamos al mercado operar en esta dinámica y solo operan y crecen los sectores dinámicos, eso no lo vamos a lograr. Y ese 30% de pobres, casi 8 millones de personas que están en situación de pobreza estructural y que podrían trabajar y brindar ingresos a sus familias, no lo lograrían. No estarían en condiciones de hacerlo. Seguirían dependiendo de los programas sociales y no podrían, o de un mercado informal de muy baja productividad y alta marginalidad, por lo cual su aporte y su contribución al crecimiento sería muy bajo. Le traslado otra pregunta. Dice, ¿cómo se enfrenta el grave problema de la pérdida de cultura de trabajo en las generaciones más jóvenes y en generaciones intermedias? Hoy por hoy creo que buena parte del debate en términos de políticas sociales, que yo insisto, quiero sacar esos debates de políticas sociales para ponerlos en clave de política económica y de política, que fue la parte de mis argumentos iniciales, del por qué un Consejo Económico Social y para qué, pero cuáles son sus condiciones, implica pensar que una de las líneas posibles sería cómo mejoramos la renta básica de la población que queda afuera, de los excluidos. Si entendemos que el modelo económico argentino no crea empleo para todos, ¿qué hacemos con la población sobrante? No la podemos expulsar, no la podemos matar, no la podemos emigrar. ¿Cómo sostenemos niveles de consumo mínimo? Con los programas sociales. Una renta básica universal vendría a crear un piso de esta naturaleza. Obviamente que hay que tener superávit fiscal para garantizar esto. En ese sentido, una política de esta naturaleza crearía más consumidores, pero no más productores de riqueza. Por lo tanto, el problema acá es cómo creamos trabajo. El principal desafío es cómo creamos trabajo y cómo creamos buenos empleos. Hay sectores que crean empleo si los dejamos desarrollar. Hay otros que van a requerir de políticas activas y hay otros que van a requerir de subsidiariedad. No la subsidiariedad de un programa social es para hacerlos consumidores, sino de la subsidiariedad para sacarlos de esa postergación, esta postración en materia de indigencia o de marginalidad laboral, para convertirlos en trabajadores, trabajadores del cuidado, trabajadores del saneamiento ambiental, trabajadores de la reparación y de la construcción de infraestructura social, de infraestructura productiva en los espacios más pobres, de desarrollo de trabajos vinculados a empleos de cercanía, a la recreación, al deporte, al mejoramiento de la información o a la ampliación de los campos de información y de conocimiento. Esos empleos que hoy demandan mucho trabajo, que demandan mucha población, hoy por hoy no hay mercado para generar esos empleos. Es ahí donde hay una política no social, sino una política de empleo, que también tiene que estar orientada hacia esas familias pobres que no conocen el empleo formal, y tenemos que generar empleos sociales capaces de tener ese impacto en mejorar la situación, de permitir acceder a los bienes y servicios que hoy demanda salir de la pobreza y al mismo tiempo crear el capital humano, la formación, la experiencia y la práctica social y cultural de que en un hogar pobre haya un trabajador digno. Esto seguramente lo podemos lograr en parte con el crecimiento de los sectores dinámicos y en parte con el crecimiento de la pequeña y mediana industria o empresa, pero no va a ser suficiente. Vamos a necesitar políticas activas, no de distribución de rentas básicas para mejorar o crear más consumidores, sino rentas o salarios básicos para crear trabajadores volcados a una producción y al trabajo social que cree capital humano, capital físico, capital social en los lugares más pobres. Doctor, le agradecemos muchísimo. Yo me permitiría un subrayado a modo de cierre y quedarnos con esta idea que usted transmite, me parece que es la del optimismo, ¿no? A pesar de describir con mucha rigurosidad y con mucha crudeza una situación de enorme complejidad, también nos está diciendo que es posible una salida, que la Argentina tiene potencial, que la Argentina tiene fuerza, que la Argentina tiene alternativas para superar esta situación. Y bueno, preferimos quedarnos con este mensaje de esperanza. Luciano, gracias, pero yo quiero reafirmarlo. Fíjense cómo en situaciones de crisis como la pandemia, las poblaciones han reaccionado, los pueblos reaccionan. La creatividad científico-técnica, la supervivencia de los más pobres, los compromisos sociales de los médicos y sanitaristas,
cómo una sociedad se vuelca en situación de desesperanza o de desesperación o emergencia a mejorar sus condiciones de vida. Tenemos recursos humanos que están en condiciones de responder a los incentivos para llevar adelante el despliegue de sus capacidades. Científicos y técnicos en Argentina tienen grandes capacidades. El capital que hoy tiene, el capital no solo productivo, sino tecnológico y simbólico que tiene hoy la agroindustria en nuestro país, significa un potencial enorme. Es una punta de desarrollo extraordinaria que tiene que ser potenciado y multiplicado. Lo que no podemos pensar es que el país va a salir adelante porque solo tenga a un sector o a un grupo como líder dentro de ese desarrollo. De ahí la importancia del encuentro, del acuerdo, del pacto, del consenso, y de fijar horizontes y reglas claras. Ahora, ¿quién debe hacerlo? Una sociedad debe demandarlo, pero una clase política tiene que construirlo. Nos quedamos con esas palabras, diálogo y consenso. Siempre es un enorme placer y una experiencia enriquecedora y de aprendizaje escucharlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.